y bienvenidos a este vídeo semanal de mercados. Terminamos la segunda semana de febrero con unos titulares. En principio no hay cambios relevantes en este mercado claramente pro riesgo. Sigue mandando la tecnología, aunque selectiva en ocasiones. Esta semana ya casi podemos hablar de 4 magníficos en vez de 7. A medida que a partir de ahora decaiga la intensidad de publicación de resultados, el mercado vivirá más de la inercia alcista, confirmada también por una macro potente en Estados Unidos o decente en el caso de Europa. Con China, pues no dejando de dar sustos. El S&P 500 y el Nasdaq rompen máximos históricos, apoyados por datos macroeconómicos norteamericanos que continúan sorprendiendo al alza y unos resultados del cuarto trimestre del 2023 en los que el 74% de las compañías ya baten beneficios. Los buenos datos de empleo siguen justificando las sorpresas en crecimientos durante el 2023 y la resiliencia en los datos de consumo al final del año. El viernes pasado aparecían voces discrepantes sobre la credibilidad del dato publicado de empleo. El S&P merodea alrededor de los 5.000 puntos como se comentaba la semana pasada. Sin nada relevante que mueva el mercado, debería dejarse llevar por una inercia alcista, que debería agotarse de vez en cuando y permitir la rotación y toma de beneficios. Habría que ver y habría que estar atentos al dato de inflación de Estados Unidos. ¿De qué se ha hablado estos últimos días? De Powell, el buen dato de empleo, el PMI. Empezamos con Powell. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reitera su idea de no bajar los tipos de interés pronto, reiterando que la época más probable para hacerlo sería mitad del año. Tenemos ahora mismo las probabilidades de bajadas en marzo que han caído al 19% y recordamos que en diciembre estaban cerca del 70%. Y de hecho, la semana pasada, antes del meeting de la Reserva Federal, llegaron a estar por encima del 50%. Jerome Powell dio una entrevista en un programa de televisión y quitó peso a posibles recortes de tipos de interés en marzo y reiteró que necesitaban más data-driven, más datos, para poder recortar tipos. Powell también habló de los problemas del sector inmobiliario que parecen manejables y que en el largo plazo el déficit norteamericano no es sostenible, por lo que se priorizaría la aplicación de políticas de sostenibilidad fiscal. El viernes pasado el dato de empleo fue espectacular, fue una batida de 317.000 nuevas personas empleadas versus a 170.000 que esperaba el consenso. Se confirma la aceleración del mercado laboral iniciada en noviembre y diciembre. Que este dato refuerza la tesis de la Reserva Federal de que se tendrá que esperar hasta junio para poder bajar los tipos de interés. La participación laboral se ha mantenido prácticamente intacta y el desempleo se ha moderado ligeramente hasta el 3,66% versus el 3,74% anterior. A destacar, han aparecido voces discrepantes sobre la credibilidad de este dato de empleo. Puede haber un posible error en la cifra de subida de los ingresos por la de los trabajadores. Esto no se debería a un aumento salarial real, sino a que la gente literalmente trabajó menos, el denominador en la ecuación de ganancias promedio por hora, ya que la semana laboral promedio para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas disminuyó en 0,2 horas, de 0,2 horas a 34,1 horas en enero y se redujo en 0,5 horas durante el año, hasta el nivel más bajo visto en las profundidades de la crisis del COVID. Por ello, nos lleva a pensar que la calidad del empleo creado no parece muy positiva. Durante el año 2023 se perdieron empleados a tiempos completos y toda la ganancia fue en empleos a tiempo parcial. Os dejamos aquí el gráfico explicativo. Los anuncios de despidos en Estados Unidos suman 82.000 en enero. Este es el segundo dato total de despidos más altos y el nivel de contratación planificado más bajo para el mes de enero en los datos que se remontan hasta la pandemia. Os dejamos también el dato de Bloomberg. Los datos de PMI, ya cambiando de tema, los datos de PMI publicados en Estados Unidos muestran una economía acelerándose, pero acompañada de una fuerte presión de precios al alza en el sector servicios. Da la sensación, por la reacción de la bolsa a los datos, que los inversores prefieren peores datos económicos y bajadas de tipos que buenos datos económicos y una Fed indecisa respecto a cuándo y cuánto se tardarán en empezar a bajar las tasas de tipos de interés. Sería un good news, bad news cuando el mercado quiere y viceversa. Cambiando de tema, vamos a resultados. En Europa sigue la tendencia de mejora, con unas conclusiones. En primer lugar, la amplitud de batidas de earnings per share sigue siendo la peor en 4 años, aunque ha mejorado con respecto al año pasado. Hasta ahora el 47% de las compañías ha batido en ventas, lo que supone una ligera mejora con respecto al tercer trimestre de 2023.
Solo el 46% ha batido en earnings per share y sigue siendo la peor cifra en 4 años. Aquí os dejamos unos gráficos explicativos. Los beneficios caen en Europa, seguimos con respecto a 2022. Es la cifra de ventas en global ha caído un 3% año contra año y los beneficios han caído un 9% año contra año. El ritmo de bajadas de estimaciones ha mejorado significativamente y el consenso sigue positivo para 2024. Es el optimismo de que parece que se haya tocado fondo después de todas las estribaciones del coronavirus, de la pandemia. En Estados Unidos, la lectura de los resultados es positiva, con la mayoría de las compañías que han publicado batiendo tanto en earnings como en ingresos. Por ahora, un 79% de las compañías del S&P baten en beneficios. Sí es cierto que las estimaciones del earnings per share del cuarto trimestre cayeron un 7% en los 3 meses previos. Esto ya lo comentábamos en la semana pasada. Pero durante la temporada de resultados estamos viendo una clara mejoría en estimaciones de earnings per share para los próximos trimestres. ¿Qué está pasando ahora mismo en el mercado? Particularmente en China. China pues rebota un día tras nuevas medidas del buró para reducir las presiones en el mercado, incluyendo pues estas medidas de restricción del trading cuantitativo, y al día siguiente, esto es en ámbito metafórico, pues hay bajadas tras el dato de inflación. Hay 3 catalizadores a vigilar este año. El primero, la Asamblea Popular Nacional, que hay en marzo. El segundo, el tercer pleno del Partido Comunista del Congreso, que será en el segundo trimestre, todavía sin fecha. Y la tercera, las reuniones del Politburo a finales de abril o julio, donde se podría anunciar más estímulo fiscal. ¿Estarían comprando los inversores la caída de las acciones chinas? En las últimas 4 semanas, las acciones chinas han experimentado una entrada de 21.200 millones, 21,2 billones americanos de dólares, que es la mayor de la historia. Si nos vamos a otro tipo de activo, vemos que en ETFs la última semana ha habido entradas importantes en ETFs de Japón, inmobiliario, deuda emergente, energía o compañías financieras. ¿Sobre cómo estamos en el mercado ahora mismo en el S&P? Pues el índice sigue en modo cohete y merodeando los 5.000 puntos, los ha tocado 2 veces en las últimas sesiones y hay una inercia alcista, hay un momentum que es lo único que puede seguir moviéndolo al alza mientras va terminando la temporada de resultados. Este momentum debería agotarse de vez en cuando y permitir la rotación y toma de beneficios, en lo que sería una caída sana para el mercado. Con el tema de bancos regionales en Estados Unidos, que lo hemos estado viendo en el último mes, el riesgo está contenido de momento, pero el enfado del mercado con este asunto no se disipa. El 70% de los inversores cree que el movimiento es por factores propios. Recordemos el New York Community Bank, que bajó hace un par de semanas por los activos que había comprado del Singular Bank, de carteras inmobiliarias, reservas, etc. Mientras que el 30% restante de los inversores cree que tiene aplicaciones más amplias, que podría haber un riesgo de contagio. La caída de esta semana se debe a que Bloomberg ha informado que las drásticas decisiones de la semana pasada se debían a presiones de una de las principales autoridades de Estados Unidos. Los bancos regionales parecen faltos de confianza, cerraron su peor semana desde mayo y se dejan ya un 13% desde máximos de diciembre. Ojo a las palabras de Janet Yellen. Es obvio que va a haber tensiones bancarias y pérdidas asociadas al sector inmobiliario comercial. Aquí os dejamos datos de dispersión de cómo está afectando la crisis a los bancos, así como la evolución del índice bancario. Cambiando de tema, vamos al índice MSCI World, que ha alcanzado máximos históricos. No sorprende en absoluto este dato viendo quiénes son los principales componentes del índice. Entiendo que os suenan aquí en la tabla. Cada vez hay más interés en torno al timing y las condiciones necesarias para ver un tirón en las small caps, porque como sabéis se ha quedado bastante rezagada, sobre todo teniendo en cuenta que el Russell 2000 se ha quedado un 7% por debajo del S&P. Dado que las small caps son más sensibles al ciclo económico y al poder de precios, sería necesario tener más señales de un crecimiento nominal sostenido para que empezaran estas acciones a hacerlo bien. En este gráfico se puede apreciar cómo el movimiento del Russell 2000 va ligado al movimiento de los rendimientos americanos. Este momento va muy ligado a las expectativas sobre la bajada de tipos de interés. Os dejamos aquí los 2 gráficos. Y algo interesante, la amplitud del mercado sigue siendo un problema y hace complicado ver la continuidad de las subidas si las cosas no cambian.
y es que este no es un dato muy bueno. Máximos constantes en el S&P 500, mientras los valores propios del índice, pues que deberían estar por encima de las medias, cada uno analizado de manera individual, por encima de las medias de 10, 50 y 200 sesiones, no paran de bajar. Básicamente están tirando las tecnológicas y el resto pues no está tirando. Incluso dentro de las propias tecnológicas, dentro de los 7, 10 magníficos sospechosos habituales, esta semana se veían diferencias significativas. De hecho, los 7 magníficos que comentábamos de las tecnológicas están pasando a que haya 4 magníficos. ¿Quién está liderando? Pues Nvidia, Meta, Facebook, Amazon y Microsoft. Por en medio estaría, digamos, en la media estaría el S&P, y luego por debajo del S&P esta semana pues habrían habían rendido Apple, Tesla y Google. Existe una amplia dispersión entre las estimaciones de crecimiento y de crecimiento del consenso para las tecnológicas, para estos 7 magníficos, que se ven las expectativas de ingresos para este año. Mientras que se espera que los ingresos de Nvidia se disparen un 120% con respecto al año anterior, los de Alphabet se esperan que caigan un 7%. Y es que en tan solo un mes hemos visto realidades tan opuestas como la subida de más de un 30% de Facebook frente a la caída, de Meta, perdón, frente a la caída del 25% de Tesla. Hablando de Meta, esta semana ha hecho historia, ha aumentado en más de 200.000 millones de dólares su capitalización bursátil, en 200 billion, que es el mayor aumento de la historia en este periodo. Y ya para acabar, se relajan las cosas en el mundo Bitcoin tras las caídas que se produjeron después de la apertura de los esperados ETFs a principios de mes, finales de enero, y es el 7º día consecutivo de entradas netas de ETFs en Bitcoin. Esto sería todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición. Un saludo.